momento. Efectivamente, durante estos meses, esta semana, hemos estado hablando con énfasis en la palabra de Dios, precisamente porque es el mes de la Biblia, y una de las ideas fuertes, potentes, que hemos querido instaurar es que no por ser la era de la gracia, ni por tener la experiencia y la presencia del Espíritu Santo en medio nuestro, la palabra de Dios ha pasado a un segundo lugar. Hoy día hay muchas corrientes teológicas, religiosas, que postulan, ¿verdad?, que como es en la época de la gracia y del Espíritu Santo, la palabra está en un segundo lugar. Eso es falso. Eso es falso. La palabra de Dios permanece para siempre. Y hemos visto, ¿verdad?, cómo en el reino de Dios no solo es importante el rey y los súbditos, sino que también es importante los mandamientos y la palabra de Dios, que nos permite, ¿verdad?, conocer a Dios y vivir conforme a lo que Él ha dispuesto para los que son suyos, para su pueblo, para sus discípulos. Es la palabra de Dios la que nos centra, ¿verdad? Es la palabra de Dios la que nos transforma, la que nos moldea. Es la palabra de Dios que nos hace vivir realmente el Evangelio como Dios lo ha querido revelar. Y no son nuestras impresiones, ni nuestras subjetividades de cómo creemos, de cómo podría ser, ¿verdad?, sino que es la palabra de Dios. Es la presencia del Espíritu Santo que nos lleva a entender la voluntad de Dios revelada en su palabra. Hoy día yo quiero compartir algo que es sublime, que es, la verdad, quiero ser muy sincero, pensaba yo mientras leía cómo Dios me iba a ayudar a poder compartir esto, porque es lo sublime, es la revelación máxima de Dios, ¿no? Y lo dice Hebreos capítulo 1, del versículo 1 al 4. Yo quiero que ustedes me acompañen a leerlo y vamos a meditar en estos minutos sobre lo que nos enseña Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 4. Por favor, abra su Biblia, compártala. Yo no sé si Memo me puede ayudar también acá adelante. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Tengamos un momento de oración. Sí, Señor. Padre amado, necesitamos tu ayuda. Es tan sublime, Señor, lo que acabamos de leer. Es tan sublime, Señor. Y en este tiempo, Padre mío, en medio de estos ruidos y de estas distracciones, Señor, queremos que tu Santo Espíritu nos ayude a comprender la profundidad, Señor, de este texto. Señor, de modo que podamos comprender, amado Dios, y mirar nuestra propia vida frente a tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, ten misericordia. Padre Santo, y ayúdanos a entender esta revelación maravillosa tuya que te ha placido darnos, Señor, hasta el día de hoy. Señor, y atesorarlo de tal manera, Señor, que impacte, influya, afecte nuestra vida, Señor, para la gloria de tu nombre. Tú sabías, Señor, quiénes íbamos a estar en este lugar hoy, quiénes van a escuchar, Señor, esta reflexión, y lo dedicamos a ti, Señor, para que tú seas conduciendo, para que tú seas ministrando y ayudando, para que tú seas rompiendo y abriendo nuestro corazón, nuestra mente, Santo Dios, de modo que estos breves minutos, Señor, ante la exposición de tu palabra, tu Espíritu Santo
Señor, conmueva nuestra vida. Eres maravilloso, eres santo, eres sublime, eres eterno, eres bueno. Gracias, Señor, gracias. Oramos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Bueno, por eso que dije hace un momento que esta es la máxima revelación, ¿no? Hay tres tipos de revelaciones, queridos. Hay tres tipos de revelaciones. Está la revelación general, ¿no?, que la encontramos en el capítulo 1 de Romanos, cuando Pablo, ¿verdad?, argumenta ante el hombre, dice que la creación misma da cuenta del poder y la divinidad de Dios. Incluso dice, de modo que no tienen excusa. Pero no le dieron gracias ni le glorificaron. Pero Pablo está hablando, ¿verdad?, de que la creación misma da cuenta de la existencia de Dios. Y esa es la revelación general. La segunda revelación es la revelación especial, que es la palabra de Dios, ¿no?, la Biblia, el texto sagrado. Esa es la revelación especial, donde Dios ha querido revelar lo que Él ha querido revelar, cuando Él lo quiso revelar y a quien Él lo quiso revelar, o del modo que Él lo quiso revelar. La Biblia, el texto sagrado, no es un compendio científico, ni histórico, ni tampoco ético, ¿verdad? Porque muchos piensan que la Biblia, ¿verdad?, es como ¿cuánto se llama? El manual de los portamanos. Entonces, frente a una decisión, buscan el índice, se aparece cuánto puedo o cuándo debo, o mejor dicho, cuándo puedo divorciarme, ¿no? Entonces, veo las tres razones y analizo, ¿verdad?, si se puede, no se puede. La Biblia no es eso. La Biblia no es ni más ni menos que el momento en que Dios quiso revelarse al hombre para entregarle un mensaje, una palabra, cuando Él lo quiso hacer, ¿verdad?, y cómo Él lo quiso hacer. De modo que ese concepto de revelación especial, ¿verdad?, tiene esas condiciones, o lo podemos caracterizar de esa manera. Y la tercera revelación es la revelación suprema, máxima, que es Jesucristo mismo, ¿no? Es la revelación suprema de Dios, Jesucristo mismo. Por eso que este texto de Hebreo, en ese sentido, es el ícono. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos, ¿verdad?, hoy nos habla por el Hijo. Es decir, esta revelación suprema, ¿verdad?, esta palabra de Dios, como lo dice Juan capítulo 1, ¿no?, el verbo, el logos, es Jesús. Tres tipos de revelaciones. Por consiguiente, nosotros ya podemos de alguna manera entender un poco más lo que este texto de Hebreo nos quiere decir. Dios, habiendo hablado muchas veces, y aquí quiero hacer la primera reflexión, ¿no?, porque esto es un poco la introducción. Decirle, por ejemplo, que Hebreos es un libro que se le atribuye, ¿verdad?, a un sector de los teólogos, se lo asignan a Pablo, ¿verdad?, otros no. En fin, hay una discusión, ¿verdad?, y cada vez se acepta más de que probablemente sea un autor desconocido. En fin, que fue escrito por allá por el año 60, incluso hay algunos que señalan que fue escrito por el año 80 o 90 después de Cristo. Pero lo concreto es que el libro de Hebreos es un libro que fue escrito muy probablemente a una comunidad cristiana, pero judía. Y que el lenguaje central del libro de Hebreos tiene como propósito mostrar a Jesucristo como sumo sacerdote desde la perspectiva incluso humana. Usted puede encontrar en el capítulo 7, 8, 9 de Hebreo un paralelo hermoso, para los que conocen un poco más de Biblia, un paralelo hermoso, ¿verdad?, con el acto de ofrenda y de sacrificio que hacía el pueblo de Israel en el desierto, ¿verdad?, en el tabernáculo. Hay pasajes hermosos que nos explican, ¿verdad?, el plan de redención, de expiación, ¿verdad?, que finalmente se materializa de manera trascendente y eterna en la misma vida de Jesucristo. Es decir, Jesús aparece, ¿verdad?, como cordero, por cuanto Él mismo se da y su sangre es derramada, pero también aparece como sumo sacerdote intercediendo por nosotros. Es un hermoso libro que fue escrito, ¿verdad?, precisamente en una comunidad cristiana, pero judía, porque hay mucho simbolismo. Hay mucho simbolismo y está muy presente, ¿verdad?, el Antiguo Testamento y
la normativa y la metodología que Dios le dio a Moisés para que su pueblo se acercara a él a través de este sacrificio en el tabernáculo del desierto. Pero lo importante, ¿verdad?, es que el libro de Hebreos, precisamente a esa comunidad en ese tiempo, deja sentado, ¿verdad?, quién es Jesucristo. Acabamos de vivir una semana de carrete, ¿no es cierto? Una semana de 3, 4, 5 días feriados, donde se separa nuestro país, tiquitiquitín, donde la lleví, ¿no? Y todo eso. ¿Qué sentido, verdad, tiene hoy día domingo sentarnos, estar en este lugar y escuchar esto? La verdad que es una pregunta que yo mismo me hacía. Porque lo que estamos hablando acá tiene que ver con algo eterno, es algo que no es temporal. Fíjense que la primera reflexión que quiero compartir con ustedes se refiere a lo que señala el texto en el primer versículo. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Lo primero que uno puede notar, ¿verdad?, en ese sencillo texto es la proactividad de Dios, ¿verdad? La iniciativa permanente de Dios de hablarnos a través de la historia del hombre. Dios ha querido hablarnos siempre. Si hay una actitud de Dios, ¿verdad?, de mayor compasión y misericordia, es que a pesar, ¿verdad?, de cómo el hombre ha sido, a pesar de la idolatría del hombre, a pesar de la tosudez del hombre, a pesar, ¿verdad?, del rechazo, Dios permanentemente ha querido hablarle. Y eso es lo que dice el primer versículo. Y lo ha hecho a través de muchas formas, de personas, situaciones. Usted sabe que la Biblia, por ejemplo, el texto sagrado, fue escrito más o menos en un periodo de 1000 años y más. Es decir, imagínense la cantidad de culturas que aborda ese periodo de tiempo. Más de 40 escritores. Sin embargo, usted lee, ¿verdad?, y hay un hilo conductor que es imposible no notarlo. Y por eso yo les animaba a leer el devocional, el boletín, porque ahí viene estructurado, ¿verdad?, algunos conceptos respecto de la inspiración de Dios. Cómo Él llevó a través del tiempo, ¿verdad?, a que esta palabra se fuera revelando. Pero Él ha hablado siempre, Él ha querido hablar siempre. El acto de comunicarse, ¿verdad?, es un acto que está, ¿verdad?, en Dios mismo desde el comienzo. Acuérdense de Adán. ¿Se acuerda de Adán? Capítulo 1, capítulo 2 de Génesis. Cuando Dios conversaba con Adán. Cuando Dios, ¿verdad?, decide de mutuo propio crear el matrimonio, porque si bien todo lo que Él había hecho era bueno de otra manera, había algo que no era bueno, que el hombre estuviera solo. Dios permanentemente preocupado, por eso que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, todas estas engaños y estas mentiras que hoy día nuestra cultura y nuestra sociedad nos quiere dar o entregar respecto de Dios, de que Dios es déspota, de que Dios no existe, de que Dios es cruel, de que Dios creó, ¿verdad?, y dejó al hombre con su creación, ¿verdad?, y Él se retiró y observa desde lejos para castigar a los que se portan mal y para premiar y darle un dulce a los que se portan bien. Eso es una falacia. Desde el primer minuto, Dios creó, construyó, diseñó, armó con el propósito de relacionarse con sus criaturas. Él usó un burro y una asna. Si usted lee el Antiguo Testamento, ¿verdad?, en el libro de Números, aparece Balaam, ¿verdad?, un profeta que quería maldecir la insinuación del rey Barak al pueblo de Israel. Y Dios usa una mula para decirle a Balaam que no lo puede hacer. Dios usa una zarza para hablarle a Moisés, para decirle a Moisés que lo ha elegido para enviarlo a librar a su pueblo. Cuando se acerca a Moisés, ¿verdad?, y de la zarza, Dios usó el silbo apacible en el caso de Elías, cuando estaban deprimidos, ¿verdad?, escondidos en una cueva, y viene el terremoto, y viene la lluvia, el viento, ¿verdad? Pero dice el texto que Dios no estaba ahí, sino que estaba en el silbo o en el viento apacible. Dios queriendo comunicarse, Dios queriendo hablar, Dios queriendo interactuar y relacionarse con su criatura. Y eso no ha cambiado en el día de hoy.
Y esa es la primera reflexión, ¿verdad? El amor y la misericordia de Dios por precisamente desarrollar una relación de vida con los suyos. Hay innumerables ejemplos. Hay profetas, ¿verdad?, que Dios usó para hablar, ¿verdad?, de lo que eran sus propósitos y sus planes. Ustedes conocen, ¿verdad?, lo que habla en la Biblia, Isaías, Jeremías y cuántos otros, ¿verdad? Dios, por eso dice el texto, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos. La iniciativa de Dios. Es una pregunta que tenemos que hacerle algún día a Dios. Dios, ¿qué viste en nosotros? ¿Qué encontraste en nosotros? Que tu corazón se inclinara permanentemente a buscarnos y a hablar y relacionarte con nosotros. ¿Qué viste en nosotros? El Salmo 90, ¿verdad?, dice que nosotros somos como un pensamiento. Fíjense que en la eternidad de Dios ni siquiera somos un chasquido. Es menos que un chasquido. Que son 70, 80 años frente a una eternidad que no tiene principio ni fin. Ni siquiera acepto. Ya lo estamos. Sin embargo, a pesar, ¿verdad?, de esa tremenda, incalculable diferencia entre el Creador, entre el alfarero y el barro, Él muestra su amor y su misericordia, porque a través de toda la historia del hombre, permanentemente, Él ha querido comunicarse, relacionarse con nosotros, con el hombre. Pero viene la segunda parte, la segunda reflexión. En estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo. Y esa segunda parte, ¿verdad?, no es menos importante que la primera. Refleja, ¿verdad?, algo que para nosotros es difícil poder dimensionar, es que el tiempo se acaba. Y el texto nos habla, ¿verdad?, de que en estos últimos tiempos, nos ha hablado por su Hijo. Es decir, hay un cronos, un tiempo de Dios, ¿verdad?, donde Él ha desarrollado su plan, ha desarrollado, ¿verdad?, su propósito, tiempo que finalmente está concluyendo. Porque aparece la máxima expresión de Dios, Jesús. Y nosotros, si bien no hemos sido testigos presenciales y físicos, porque eso ocurrió hace más de 2000 años, nosotros hoy día, por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, nosotros sabemos que vino de Jesucristo, sabemos que Él murió en la cruz del Calvario, sabemos que derramó su sangre, sabemos que resucitó al tercer día y sabemos que Él ascendió. Pero estamos viviendo, ¿verdad?, el último tiempo. Son los postreros días. Nadie sabe cuándo se acaban estos días. Nadie sabe cuándo se acaba este tiempo. Y hay muchos por ahí, osados, audaces, que han intentado cuantificar, ¿verdad?, y que se han animado a hacer pronósticos y cálculos matemáticos, pero nadie sabe. Jesús se lo dijo a sus discípulos, ¿verdad? Se lo dijo. Que solo su Padre sabía cuándo. Lo que sí sabemos es que son los últimos tiempos. Por consiguiente, ¿verdad?, cuando comprendemos esta bondad de Dios de comunicarse o querer relacionarse con nosotros, ¿verdad?, tiene un tiempo. Tiene un tiempo. Si hoy oyereis mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Palabra a una de las iglesias del Apocalipsis. Es decir, este tiempo, ¿verdad?, de Dios es un tiempo que tiene su límite. En estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo. De modo que Jesucristo es la expresión, ¿verdad?, es el bien supremo mayor de este acto de comunicación de Dios para con la creación. Fíjense que les quiero compartir, ¿verdad?, una parábola que el mismo Jesús le relató a sus discípulos, un poco
para darles a entender esto. Fíjense en Mateo capítulo 21. Mateo 21, del verso 33 en adelante. Voy a leer Mateo capítulo 21, del verso 33 en adelante. Dice: oíd otra parábola. Estas son parábolas sobre el reino de Dios. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a los labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa de tus ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Fíjense la parábola que cuenta Jesús sobre el reino de los cielos, sobre el reino de Dios. Un hombre, ¿verdad?, que arrienda a unos labradores su viña y envía con el tiempo, ¿verdad?, a buscar fruto de ella. Y envió a muchos, ¿verdad?, a muchos. Pero los labradores a todos les pegaban, los echaban, hasta que él dice: voy a enviar a mi hijo. Al hijo lo mataron. Jesús le estaba contando esta parábola a los judíos, porque Jesús había sido enviado a los judíos. Y fíjense que esa viña que aparece ahí inicialmente era el plan de Dios, el pueblo de Israel. Si tú lees Isaías capítulo 5, ya se está mencionando, ¿verdad?, esta metáfora de la vid. El problema es que esa vid dio malos frutos, lo dice Isaías. Por eso que Jesús dice: yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, yo soy la vid verdadera. Jesús estaba anunciando, ¿verdad?, una nueva vid a propósito de él. Pero lo que está relatando Jesús en esta parábola, la verdad, es que al hijo del dueño lo mataron. Es decir, lo rechazaron. Esta evidencia de Dios, esta manifestación de Dios, esta palabra del dueño de la viña, ¿verdad?, no fue considerada, fue rechazada, fue matada por los labradores. Por eso es que Juan capítulo 1 dice: a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Por consiguiente, de acuerdo a esa parábola, ¿verdad?, por eso dice que esa viña, el dueño se la va a dar a otra gente que le den frutos. ¿Y quiénes son esa otra gente? La iglesia. Los que no somos judíos, los gentiles, los que hemos creído en Cristo. Sin embargo, aparece, ¿verdad?, de manera potencial e implícita el riesgo de rechazar a este hijo. Cuando el dueño, ¿verdad?, de la viña dice: voy a enviar a mi hijo, lo van a respetar, lo van a considerar. Él estaba asumiendo, ¿verdad?, de que por ser el solo hecho de ser su hijo, iba a tener una relación, un trato diferente.
era la expresión, ¿verdad? Era la expresión máxima que el dueño de esa viña podía otorgarle a esos labradores para que ellos pudieran entender la importancia, ¿verdad?, que le asignaba a él, a su reino o a su viña. Eso no ha cambiado todavía. Si ustedes se fijan, ¿verdad?, uno puede hacer un paralelo en este contexto judío, pero evidentemente que trasciende, ¿verdad?, solamente el pueblo judío, sino que va más allá. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en este tiempo, nos ha hablado a través de su Hijo. La expresión máxima. Y fíjense que si ustedes revisan precisamente estos versículos, volviendo a Hebreos, si usted revisa estos versículos que aparecen en Hebreos, usted se puede dar cuenta, ¿verdad?, cómo el texto le asigna a Cristo, al Hijo de Dios, por ejemplo, la preexistencia y la eternidad. Mira lo que dice, ¿verdad?, en el versículo 2: a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo universo. Fíjense que ambas expresiones, heredero de todo y por quien asimismo hizo universo, nos muestra, ¿verdad?, la amplitud en el tiempo, si es que podemos decirlo así, o en la preexistencia y la eternidad de Cristo. Heredero de todo. Eso al final de los tiempos. Pero además, ¿verdad?, dice el texto, no solo heredero de todo, sino que además por quien hizo a sí mismo el universo. Es decir, preexistente. Es decir, ¿verdad?, lo que el texto nos está enseñando es la relevancia, la trascendencia a través del tiempo, en la eternidad, de quien Él envió, ni más ni menos que su propio Hijo, para decirnos algo. Para decirnos algo. Porque nosotros de alguna manera podríamos quedarnos, ¿verdad?, con estas reflexiones y colocarlas en nuestra biblioteca mental, ¿verdad?, como un conocimiento más. Y la verdad que lo almacenamos como información, a veces un poco compleja porque es teológica, ¿verdad?, y lo almacenamos. Pero ¿qué implicancias tiene esta realidad espiritual, teológica, de que Dios envía a su Hijo, de que Dios nos habla a través de su Hijo, de que su Hijo, ¿verdad?, es preexistente, de que su Hijo además es eterno, de que su Hijo es heredero de todo y que incluso Él participa en la creación misma del universo? ¿Qué importancia tiene para mí hoy día eso? Si usted sigue leyendo el texto, además de asignarle a este Cristo, a este Hijo de Dios, atributos, fíjese el versículo 3, es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de su sustancia, es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aparece, ¿verdad?, aparece la obra, el oficio de Jesús en estas líneas, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Es decir, que esta comunicación, por decirlo de alguna manera, o este mensaje, o esta palabra de Dios, este verbo de Dios, este logo de Dios, tiene una consecuencia en nosotros: la purificación de nuestros pecados. Fíjense que esto es increíble, pero cuando uno de alguna manera se aproxima a estos conceptos, uno se aproxima a estas realidades, uno puede constatar de que Dios lo ha dispuesto todo, de que Dios, y perdonen que use este lenguaje, ¿verdad?, pero es un lenguaje que conocemos perfectamente hoy día en nuestra época moderna, Dios lo financia todo. No hay nada que usted ponga, no hay requisito alguno, no hay un cuestionario que tenga que usted que llenar. En su máxima expresión, y solo por su amor, y queriendo Dios comunicarse y restaurar esta relación con sus criaturas, Dios envía a su Hijo. Pero ¿cuál es el propósito de ese envío? El propósito de ese envío, ¿verdad?, no solo es conocer a Dios, el que me ha visto a mí, me ha visto al Padre,
Jesús se lo dijo a Felipe, uno de los discípulos. ¿Se acuerdan, no? En Juan, capítulo 14, Señor, muéstranos al Padre. Tanto tiempo con ustedes y aún no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero no solo era el propósito ese de Jesús o de Dios, su Padre, sino que dice el texto, ¿verdad? Y lo señala, ¿verdad?, de manera precisa para la purificación de nuestros pecados. La purificación de nuestros pecados. Por consiguiente, ¿verdad?, esa palabra de Dios, ese logos, ese verbo, es dinámico, es activo, comprometido, protagónico. No es un lenguaje religioso abstracto, utópico, ¿verdad? No es una filosofía y un conocimiento conceptual, sino que tiene derechamente una consecuencia en nosotros. Por eso que Hebreo plantea, ¿verdad?, toda la obra de Cristo y la asocia con las prácticas religiosas judías del Antiguo Testamento, para finalmente decir, ¿verdad?, que el sacrificio de Él es uno, solo y para siempre. Y por eso que Hebreo también dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Fíjense, abra su Biblia en Hebreos capítulo 4. En Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y mira el 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué podemos acercarnos confiadamente? Y no podemos acercar confiadamente, ¿verdad?, al trono de la gracia, es decir, por Jesucristo, y porque Él purificó nuestros pecados, nosotros podemos acercarnos confiadamente a Dios. ¿Me entienden? Acercarnos confiadamente a Dios. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Son palabras de ¿quién? De Jesús. Por eso, ¿verdad?, que estos 4 versículos de Hebreos es como un resumen. Es como un resumen de todo el plan de redención de Dios. Y si de alguna forma nosotros queremos entenderlo y explicarlo, están estos 4 versículos. Dios siempre ha querido comunicarse. Hay algo que Dios quiere decir en tu vida. Tú no eres indiferente para Dios. Hay un mensaje para tu vida. Y Dios, a través de toda la historia del hombre, ¿verdad?, ha hecho el esfuerzo, ha sido proactivo, ha liderado, ¿verdad?, este anhelo de comunicarse con sus criaturas. Y en este último tiempo, estoy haciendo una paráfrasis del texto, y en este último tiempo lo ha hecho con su Hijo. ¿Y quién es su Hijo? Su Hijo, ni más ni menos, ¿verdad?, es que es el mismo. Su Hijo, ¿verdad?, que es heredero de todo y que además es el que participó en la creación del universo. Su Hijo, aquel que llegó, ¿verdad?, y purificó nuestros pecados. A todo el plan. Pero por otro lado Jesús dijo, sí, pero los suyos, ¿verdad?, no le recibieron, sino que lo echaron. Y ahí surgimos nosotros, ¿verdad?, que no somos judíos, con la posibilidad, ¿verdad?, precisamente de vivir esta experiencia y esta relación a través de Jesucristo con Dios. Por eso que el texto en hebreo dice, acerquémonos confiadamente, porque Él purificó nuestra vida. Palabra de Dios, ese es el logo. Yo hablaba varias veces de Juan capítulo 1. Miren, abran su Biblia en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 dice,
versículo 1 en adelante. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Está complicado de entender? ¿Necesitamos algún conferencista internacional para que nos venga a aclarar? Fíjense que es exactamente lo mismo que dice Hebreos. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y ocupó el lugar nuestro, porque Dios, su Padre, quería decirnos algo. Porque Dios, su Padre, quería tener una relación contigo. Porque tú eres amado y apreciado por Dios hasta tal punto, ¿verdad?, que Él envía a su propio Hijo a ocupar el lugar que te correspondía a ti. ¿Para qué? Para que tú puedas acercarte confiadamente, lo acabamos de leer, ¿no?, al trono de la gracia. Para que tú puedas acercarte confiadamente, con confianza. Piensa, ¿verdad?, en aquel familiar tuyo, papá, mamá, esposo, esposa, con el cual tengas absoluta confianza. Por favor, haz este ejercicio mental. Piensa, ¿verdad?, ¿cómo te relacionas tú con esa persona? Tú tienes confianza absoluta, ¿no es cierto? Absoluta. Conoce tus pensamientos, conoce tus dichos, te ha visto desarreglado, con barba, conoce tus olores, ¿verdad? Y cuando tú tienes algo, no tienes temor, ¿verdad? Ni tienes vergüenza, porque te acercas con confianza. Porque tú tienes confianza en esa persona, en lo que te va a decir, en cómo te va a interpretar, cómo te va a recibir, lo que te conoce. Eso significa acercarse con confianza. ¿Me entienden? Es decir, lo que hizo Cristo es sublime, porque tú te puedes acercar de esa manera a la presencia de Dios, porque Él purificó tus pecados. ¿Me entienden? Entonces tú no tienes que llenar requisitos, no tienes que llenar cuestionarios, si que tú has creído en Jesucristo. Si tú has creído, ¿verdad?, y has entregado tu vida a Jesucristo. Porque todo esto es un tema de fe. Y cuando yo me acerco a aquella persona con la cual tengo confianza, yo estoy expresando fe también de esa persona. Y estoy expresando fe, ¿verdad?, porque sé que esa persona me va a entender, no me va a rechazar, que no me va a juzgar, ¿verdad?, sino que comprende y conoce mi corazón. ¿Cuánto más Dios? Pero si usted se fija en la parábola que yo leí, también aparece, ¿verdad?, el salmo. Hay un salmo que lee Jesús, porque yo les quiero mostrar también este mensaje de Dios, que no solo es un mensaje de justicia, perdón, de misericordia, sino que también de justicia. Si usted vuelve, ¿verdad?, a esa parábola en Mateo 21, 33, en el versículo 42, Jesús le dice: ¿nunca leísteis en las Escrituras? Estoy leyendo Mateo 21, 42. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Que el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ese es el Salmo 118, versículos 22 y 23.
Pero lo que está diciendo Jesús, ¿verdad? Que esta palabra de Dios no solo, ¿verdad?, es la intención, la misericordia de Dios que quiere comunicarnos algo a través de su Hijo, sino que también el juicio de Dios. Y por eso, ¿verdad?, que en la parábola Jesús habla de esta piedra que desecharon los edificadores y que viene a ser cabeza del ángulo. Miren, abran su Biblia en 1 de Pedro 2:7. Primera de Pedro 2:7. Primera de Pedro 2:7. Vamos a leer Primera de Pedro 2:7 y 2:8. Dice: para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Nos muestra la otra cara de la medalla. Para ustedes es precioso, le está escribiendo a la iglesia, porque ustedes han creído. Pero aquellos que no creen, ¿verdad?, es una piedra de tropiezo. Palabra de Dios, de misericordia y de amor, pero también de juicio. También de juicio. Porque ya es el último tiempo. Y Dios, ¿verdad?, ha dicho: esta es la máxima expresión. Voy a enviar a mi hijo. Acuérdense la parábola de la vid. Voy a enviar a mi hijo. No hay otra posibilidad. Después de Jesús, después de Cristo, no hay otra posibilidad. Por eso que Jesús, ¿verdad?, en Juan le dice a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. No hay otra posibilidad. En este último tiempo, la palabra de Dios es Jesucristo. Y aquel que cree en Él, ¿verdad?, Él es precioso, porque es mi sumo sacerdote, por el cual yo puedo entrar confiadamente, ¿verdad?, a la presencia de Dios con confianza, porque he creído en Cristo y porque mi camino, ¿verdad?, Dios es Cristo y no hay otro camino. Pero para aquellos que no creen, ¿verdad?, es piedra de tropiezo, es juicio. Y eso es así. Estamos hablando, ¿verdad?, de este Dios que ha depositado en su Hijo Cristo absolutamente todo. Si ustedes se fijan, las expresiones que hemos leído, ¿no?, dice: es su misma sustancia, ¿no? Lo ha declarado heredero de todo, y porque Él a sí mismo hizo todas las cosas. Por eso, queridos, este mensaje tiene una consecuencia práctica en nuestra vida. ¿Y saben por qué? Porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Por consiguiente, cada uno, ¿verdad?, de nosotros y cada ser humano, ¿verdad?, tiene una dimensión espiritual que de alguna manera, ¿verdad?, quiere satisfacer. Innegablemente, incluso hasta el más declarado ateo, ¿verdad?, hay una manifestación espiritual en su vida, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Precisamente, ¿verdad?, cuando esa necesidad o esa dimensión espiritual no es satisfecha, hay problemas en nosotros. Como también cuando es de alguna manera satisfacida o satisfecha por prácticas, por ídolos, por hábitos que no son Dios. Por consiguiente, ¿verdad?, la manera en que tú vives, la seguridad y la paz y el gozo, ¿verdad?, con la cual enfrentas tu vida, la certeza, ¿verdad?, con que tú te enfrentas cada día ante tus relaciones interpersonales, ante los desafíos y las decisiones que tienes que tomar, evidentemente está relacionado con la paz, con la convicción, con la certeza que hay en tu vida de cómo enfrentar lo que viene por delante. Eso es así. Eso afecta, ¿verdad?, nuestra vida. Si usted piensa en un trabajólico, por ejemplo, a él le llena su vida y su objetivo y su proyecto de vida es trabajar.
y dedica altas horas sacrificando a su familia, porque de alguna forma, ¿verdad?, ese ídolo o esa práctica lo valida como persona, lo hace sentirse bien. Y tiene que prender de alguna manera alguna velita porque lo hace sentirse bien. Aquel que se orienta, ¿verdad?, hacia la vida deportiva y que clama y gime, ¿verdad?, por horas de gimnasio, por horas de deportes, sacrificando, ¿verdad?, muchas veces a su familia, 5 o 6 horas jugando un deporte, jugando otro, el lunes, el sábado, el domingo, ¿verdad? Conozco parejas que tienen esa situación de vida, ¿verdad? O los que de alguna forma le han rendido pleitesía a lo académico, a lo intelectual. Pero en todo eso, ¿verdad?, hay una manifestación que va más allá de su vida, que los valida, los hace sentirse bien. En fin, son expresiones que salen del mundo interior que hay en nosotros y que de alguna forma, ¿verdad?, quieren satisfacer esta necesidad de saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Quiénes somos? ¿De a dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? Quieren responder esas preguntas. Pero en todo individuo hay una manifestación. Por eso es que cuando Hebreos nos habla, ¿verdad?, de la manera en que Dios nos habla, perdón la redundancia, y dentro de esa caracterización Él dice que ha purificado, ¿verdad?, nuestros pecados y que nos podemos acercar confiadamente a su trono de gracia, que está diciendo, ¿verdad?, que en esta palabra de Dios lo que Él nos ha dado ha sido vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por consiguiente, cuando nosotros entendemos y creemos este mensaje y no echamos ni expulsamos al hijo del dueño de la viña, hablando parafrasealmente, nosotros tenemos paz en nuestro corazón y nos podemos acercar confiadamente. Por eso que Jesucristo es la misma palabra de Dios. Por eso que Jesucristo es el verbo de Dios. Por eso que Jesucristo, ¿verdad?, es el Evangelio. Pablo lo define como el Evangelio. Si usted lee Romanos capítulo 1, ¿verdad?, y la verdad que varios capítulos de Romanos, el Evangelio es Jesucristo. Todo el discurso termina en Jesucristo en estos últimos tiempos. ¿Estamos en el medio de la Biblia? Amén, estamos en el medio de la Biblia. Pues si estamos en el medio de la Biblia, ¿verdad?, tenemos que entender que la palabra de Dios es Jesucristo. Y que así, ¿verdad?, como lo dice Pedro, para los que creemos que es precioso, ¿no? Para los que no creen, es juicio. Yo no sé si todos creen. No hay dos posibilidades. No hay dos posibilidades. ¿O crees o no crees? Y lo dice Juan. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que no son engendrados, fíjese qué figura, los que no son engendrados, ¿verdad?, de carne o de sangre. O sea, no son, y perdón la expresión, no son paridos humanamente, sino que son nacidos de Dios. Nacidos de Dios. Esa es la palabra de Dios. Eso es lo que Dios aún quiere comunicar. Y por eso que Dios nos tiene aquí en esta comuna, para comunicar esta palabra de Dios a través de nuestras vidas, a través de nuestro testimonio, a través del conocimiento, ¿verdad?, del Evangelio, de la palabra de Dios, pero con los que están allá afuera. Porque aún Dios quiere hablar de Él. Aún es tiempo. Y tenemos amigos, y tenemos familias, y tenemos vecinos, y tenemos colegas, y tenemos clientes, y tenemos proveedores que no han oído hablar esta palabra de Dios, Cristo.
Y Dios no va a mandar ángeles. Ustedes son ángeles. Ustedes son santos. Por favor, no malinterpreten. Estoy enseñando una doctrina. Porque hoy día hay que huir. Hay apóstoles. La palabra de Dios. Esa palabra de Dios. El Logos de Dios. Tengamos un momento de oración. Inclina su cabeza, por favor, y cierra tus ojos. Vamos a orar. Yo quiero que ahí en el lugar donde tú estás, le pidas al Señor que te permita entender este mensaje, sobre todo para poder incorporar a tu vida la certeza y la seguridad de en quién has creído y cómo es posible que un día te acerques confiadamente al trono de la gracia. Y esta palabra de Dios ha alcanzado tu vida. Y es precioso, como decía Pedro, porque has creído. Pero tu vida refleja eso. ¿Qué diferencia hay en tu vida respecto de aquellos que no creen? ¿Qué diferencia hay en tu vida? Tú que dices que crees, con aquellos que no creen. Si tú has entendido que Dios quiso hablarte y que Dios quiso revelarse a tu vida, a pesar de que solo eres un abrir y cerrar de ojos en la inmensidad de Dios, esa verdad, ¿qué significa para ti? Si tú logras entenderlo en perspectiva, tus problemas ya no tienen la relevancia que tú le asignabas, porque Dios te habló y Dios se reveló a ti. Tus prioridades ya no pueden ser las mismas. Porque aquel que es heredero de todo, porque aquel que creó tan solo con su palabra el universo, alcanzó tu vida. Eres amado por Él. Eres amada por Él. Tal como eres, si has creído en Él. Y te puedes acercar con confianza. Acércate con confianza. Acércate con confianza. Él purificó tus pecados. Esta palabra de Dios, en este último tiempo, llegó a tu vida, habló a tu vida. Es una hermosa y buena noticia. No tiene que ver con religión. Tiene que ver con vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Vamos a tener un momento de oración. Yo quiero preguntar si alguno de ustedes está tomando decisiones delante de Dios, si ha comprendido su vida delante de Dios.
Te invito a levantar tu mano, un acto sencillo, nada más. Levanta tu mano para orar por ti. No te preocupes quién está delante, quién está atrás. Esto es una manifestación voluntaria absolutamente, que indica que tú estás tomando decisión, que la palabra de Dios. Tú eres santo Dios, gloria a Dios, Dios, majestad. Dilo, tú eres santo Dios, gloria.